Hermanos, ahora vamos a analizar Romanos capítulo 5, seguir analizando este capítulo y ahora vamos a estudiar y ver más detalladamente lo que es la teología pactual de Dios con Adán, ¿no? Esta teología que es tan controversial en las escrituras, pero que no tiene nada de controversial porque la Biblia es más clara, ¿no? Más claro que el agua, ¿no? O sea, esta teología es muy importante para definir lo que es la doctrina acerca del pecado, ¿no? Doctrina que es importante, comparte nuestro conocimiento de Dios y de las Escrituras, ¿no? Entonces, hermanos, y vamos a ver, ¿no? Romanos capítulo 14, versículo 14, hasta, bueno, no vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a leer unos cuantos capítulos versículos, para poder tener una captación mejor, ¿no? Entonces dice, no obstante, dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y el pasaje continúa y sigue, nos habla acerca nos hace retroceder a lo que es el pacto, ¿no? El pacto de Dios con Adán, ¿no? Ese pacto de Génesis, cuando Dios estableció el pacto con Adán, no solamente lo estableció con Adán, hermano, en ese momento, lo estableció con toda su posteridad, o sea, fue Adán y su posteridad en ese momento, y fue un pacto de obras, no era fe, no había la fe, la gracia existía, pero la gracia era merecida, hoy la gracia es inmerecida. Entonces, cuando Adán pecó, cuando Adán falló voluntariamente, porque la palabra en el original transgresión significa delito y a veces significa también rebelión, o sea, fallar en obedecer, no cumplir lo acatado voluntariamente, o sea, lo de Adán no fue un error, no fue engañado como la mujer, y fue voluntario, o sea, esto hace más grave y más trágico, no la caída del hombre, que fue porque él quiso, o sea, pecó porque él quiso pecar con toda la intención de su intelecto, con toda la intención de su voluntad. O sea, no fue engañado. O sea, no fue un pecado de ignorancia. Él quiso pecar porque quiso. Él quiso independizarse de Dios, ¿no? Él quiso, ¿no?, hacer su propia voluntad. Quiso hacer lo que él quiso y no contrario a lo que Dios había estipulado. Entonces esto hace más grave, ¿no?, y hace más trágico, ¿no? Hace la condena, el castigo, la sentencia es mucho más grave para el primer hombre. Entonces, cuando Adán pecó, ¿no?, Dios consideró de que toda su descendencia había pecado también en ese momento. O sea, Adán pecó voluntariamente y Dios consideró de que todos, absolutamente todos, tú, yo, cualquiera que está viendo este video, cualquiera, ha pecado. Nadie se escapa. Pecó Adán y todos pecamos, sin que hayamos todavía nacido. Pero Dios, ¿no?, sabía, y Dios sabe el futuro, y Dios conoce el futuro, ¿no? Porque hay un programa que dice, me gusta ese programa que dice, ¿no? ¿No? Porque para Dios el futuro es historia. O sea, Dios ya conoce el futuro, sabe el futuro. Y Dios sabía las consecuencias del pecado original, de la corrupción del pecado, porque el pecado original trajo corrupción del pecado. El pecado es sinónimo de una enfermedad. Por eso que Pablo más adelante habla del misterio de la iniquidad. Misterio de la iniquidad, el misterio del pecado. No sabemos cómo el pecado opera, no sabemos las profundidades del mal, del pecado, de la maldad. Cómo el pecado corrompe al ser humano, corrompe a toda la humanidad, corrompe todos los sistemas. Pero el pecado es similar a una enfermedad como el cáncer. Eso Pablo le llama el misterio de la maldad, de la iniquidad. No sabemos a profundidad cómo el pecado se propaga tan rápido. Sabemos una parte, pero no lo sabemos todo. Pero el pecado se propagó por toda la humanidad. Toda la humanidad pecó en Adán, ¿no? Cuando Adán pecó, toda la humanidad también pecó. Y esto lo va a defender el versículo 15 en adelante. Si uno estudia, analiza bien el pasaje, se va a dar cuenta, ¿no? Se va a dar cuenta de que esta tesis, ¿no?, es una verdad, ¿no?, es una verdad, y de que esto no es un mito. El pecado no es un mito.
La maldad no es un mito, no es algo inventado por mí ni inventado por Dios. Es algo real, es algo que existe, es algo, la maldad, ¿no? Es algo que existe. La muerte física y espiritual es algo que existe, no es algo inventado por alguien. Esto es real y esto, hermanos, es el mundo real. Y esto existe, hermanos. Esto de aquí, el pecado trae consecuencias trágicas, muchas consecuencias. Y cuando Adán pecó, entonces, todos nosotros también caímos entonces en ese hoyo.